Las gráficas nos permiten presentar una visión global de lo que ocurre en un proceso o fenómeno, ya que resumen gran cantidad de información. Sin embargo, dependiendo de la escala o de las cualidades de la información, no dan cuenta exacta de lo que ocurre de manera precisa en algún punto de interés. Por eso se estudian herramientas que permiten hacer un análisis puntual, exhaustivo y detectar las principales características de las funciones. Pero, ¿para qué estudiar gráficas si existe mucho software que grafica? La respuesta es que la graficación manual y la realizada en computadora siguen el mismo principio: evaluar en varios puntos relativamente cercanos y unirlos dos a dos de manera secuencial por pequeños segmentos de recta o por una curva suave. Sin embargo, debido al muestreo, se puede omitir alguna característica o incluso generar errores, por lo que se requiere un análisis con mayor precisión. Ese análisis, bajo la lupa de la precisión, se efectúa de manera algebraica sobre los puntos de interés en los cuales podremos buscar de manera específica las siguientes 10 cualidades de una gráfica. 1. Discontinuidades y su comportamiento. 2. Dominio de la función. 3. Intersección con los ejes vertical y horizontal. 4. Comportamiento infinito, es decir, asíntotas verticales. 5. Comportamiento al infinito, es decir, asíntotas horizontales. 6. Crecimiento y decrecimiento de la función. 7. Puntos extremos, es decir, máximos y mínimos. 8. Concavidad. 9. Puntos de inflexión. 10. Rango de la función. El resumen de herramientas necesarias para precisar cada característica de la gráfica, adicional a la propia evaluación de la función, son respectivamente: para el caso 1, límites; para el 2, intervalos; para el 3, raíces de funciones; el cuarto, límites laterales; el quinto, límites al infinito; sexto, la derivada; 7, raíces de funciones, derivada primera y segunda; 8, segunda derivada; 9, raíces de funciones y la segunda derivada; y 10, derivada primera y segunda. Resolver y conocer cada una de estas características permite no solo trazar y precisar la gráfica estudiada, sino también extrapolar el aprendizaje a otras funciones, es decir, mejorar nuestra capacidad intuitiva a otras funciones y gráficas, y sobre todo a la comprensión de fenómenos de los cuales no se tiene la expresión y solamente se tiene el muestreo de datos. Para graficar una función, debes entonces, inciso A, precisar cada una de las 10 características empleando las herramientas señaladas. Inciso B, evaluar la función en diversos puntos que involucren a los diferentes intervalos que integran el dominio. Y C, trazar una curva suave que pase por los puntos de B y que cumpla las características obtenidas en A, como se muestra en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Grafica la función f de x igual al cociente entre 2x menos 1 y x cuadrada menos 4. Uno. Discontinuidades y su comportamiento. La función no existe, como puedes observar, en x igual a menos 2 y x igual a 2, que depende del denominador, es decir, x cuadrada menos 4 es igual a 0 en 2 y menos 2. Con esto obtenemos entonces que el comportamiento en estos puntos de discontinuidad es asintótico, como se puede mostrar con los límites calculados sobre cada uno de estos dos puntos. La segunda característica es el dominio de la función, que corresponde con los reales menos los dos puntos encontrados previamente. Por lo tanto, corresponde con la unión de intervalos menos infinito, menos 2 abierto, unión con menos 2 a 2 abierto, unión con 2 infinito abierto. La característica 3, intersección con los ejes, se da para el eje Y evaluando directamente la función en 0, que corresponde a un cuarto. Mientras tanto, en la intersección
con el eje X, se calculan las raíces de f de x igual a 0, que resultan en este caso en x igual a 1/2. Característica 4. Asíntotas verticales. Según se mostró ya en el punto 1, existen asíntotas verticales en x igual a menos 2 y x igual a 2, determinadas por sus límites. La quinta característica son las asíntotas horizontales, calculadas con los límites al infinito y al menos infinito. En este caso, ambos límites concluyen en 0, que se ha marcado como 0 menos porque la curva se acerca a 0 por abajo, mientras que cuando x tiende a infinito, la curva se acerca también a 0, pero por arriba. Esto lo indicamos con 0 más y 0 menos, respectivamente, como se muestra. Para evaluar la característica de crecimiento y decrecimiento es necesario derivar. En este caso, la derivada de la función corresponde con el cociente de 2 por x cuadrada menos x más 4 entre x cuadrada menos 4 al cuadrado precedida por un signo menos. Como se puede observar, el numerador no tiene raíces, por lo cual no existen puntos críticos en los cuales la derivada sea 0. La gráfica se ha partido en 3 subintervalos, para los cuales se evalúa la derivada, mostrándonos entonces que en el intervalo menos infinito, menos 2, la derivada es negativa, probado con un punto específico del intervalo, con lo cual en este caso la función es decreciente. Para el intervalo menos 2, 2, evaluando en 0, que es un punto intermedio, se muestra que también la función es decreciente, puesto que su derivada es negativa. Finalmente, en el tercer intervalo de 2 a infinito, nuevamente la derivada es negativa y se ha evaluado en el punto 4, con lo cual la función también es decreciente. La séptima característica corresponde con los puntos extremos, es decir, los máximos y los mínimos. Como se ha visto, la primera derivada no es nula en ninguna parte del dominio, por lo cual no existen puntos extremos. La octava característica corresponde con la concavidad. Para ello es necesario calcular la segunda derivada y sus ceros. Esta corresponde con el cociente 4x cúbica menos 6x cuadrada más 48x menos 8 entre x cuadrada menos 4 al cubo, que tiene solamente una raíz real en 0.169865, lo cual permite dividir entonces la función en dos nuevos intervalos para probar la concavidad. Evaluando en puntos intermedios dentro de cada intervalo, se tiene entonces que la función es convexa en el intervalo menos infinito, menos 2, como se muestra evaluando en menos 3, que resulta ser la segunda derivada negativa. En el caso del segundo intervalo de menos 2 a 0.169865, la segunda derivada es positiva, por lo cual la función es cóncava, es decir, cóncava hacia arriba. En el tercer intervalo, que corresponde de 0.169865 a 2, se ha evaluado en un punto intermedio que es el 1, mostrando que la derivada es negativa, por lo cual la función es convexa en el mismo. Finalmente, en el último intervalo de 2 a infinito, la segunda derivada es positiva, con lo cual la función es cóncava. La característica 9 son los puntos de inflexión. Después del análisis de la concavidad y los puntos en que ésta cambia, se ha mostrado en el punto previo que la segunda derivada cambió de signo al pasar por 0.169865, por lo cual esto representa un punto de inflexión. La décima característica es la determinación del rango. Si se observa en cada uno de los casos las asíntotas, máximos, mínimos, así como los puntos de análisis, se encuentra que el rango para esta función son todos los números reales. Como se ha dicho, es necesario evaluar un conjunto de puntos como base del muestreo para poder trazar la gráfica de manera mucho mejor. En este caso, los puntos que se han evaluado corresponden con f de menos 4, que es igual a menos 3 cuartos, f de menos 3, que corresponde con menos 7 quintos, f de menos 1 igual a 1, f de 1 igual a menos 1 tercio, f de 3 igual a 1, f de 4 igual a 7 sobre 12. Elige puntos de interés o adecuadamente espaciados para mejorar tu desempeño en la gráfica. Cada una de las características señaladas se van trazando dentro de la gráfica. Utiliza mnemónicos para que puedas recordar a qué se refiere cada uno. Así, en este caso, el resumen de las cualidades nos permite hacer el trazo
de la gráfica como una curva suave. La presente animación permite observar cómo se va trazando cada una de estas características y los mnemónicos que se han empleado. Inicialmente se tiene el dominio de la función, se trazan los puntos de intersección con los ejes, posteriormente se hace el análisis asintótico, marcado en este caso por las flechas violeta hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo se esté generando la asíntota. En el caso de las asíntotas horizontales, se están empleando dos flechas verdes indicándose hacia la izquierda y la derecha respectivamente. El análisis de puntos críticos hubiese marcado el punto en el cual esto ocurrió. Sin embargo, al no haber, se puso la nota de que no existen tales. Una vez que se han señalado los puntos críticos, observa que se definen los intervalos para análisis de crecimiento y decrecimiento. De igual forma, se trazó el punto en el cual la segunda derivada vale 0, que es el candidato a ser un punto de inflexión. Con esto se utilizan pequeños arcos para indicar la concavidad en cada uno de los intervalos señalados. Finalmente, se trazan cada uno de los puntos auxiliares, que en este caso están siendo marcados por pequeñas x, y de manera final se unen todas estas características para obtener la curva suave, que es la gráfica de la función. Ejemplo 2. Grafica la función f de x igual al logaritmo del valor absoluto del cociente x menos 3 entre x más 1 por x menos 5. En cuanto al punto 1, discontinuidades y su comportamiento, se puede notar porque el polinomio x más 1 por x menos 5 debe ser diferente de 0, al igual que por el dominio del logaritmo tampoco puede ser 0 x menos 3. Esto excluye entonces a los puntos menos 1, 3, 5, definiéndose automáticamente tres asíntotas verticales al calcular sus límites laterales, que en este caso son idénticos debido al valor absoluto. Así, el dominio de la función, que es el punto 2, quedó determinado por la unión de los intervalos abiertos menos infinito, menos 1, menos 1, 3, 3,5 y 5, infinito. Para la característica 3, intersección con el eje Y, la función de 0 vale menos 0.510826. Mientras tanto, la intersección con el eje X depende de la resolución en los casos en que el argumento del logaritmo sea 1, ya que en este caso el logaritmo es nulo, y se muestra al resolver exactamente estos dos cocientes en 1 y menos 1, que los puntos en los cuales se cruzará el eje son menos 0.372281, 5.37228, menos 1.70156 y 4.70156. Las asíntotas verticales de la característica 4 ya se mostraron en el análisis del punto 1 y se mostró que existen asíntotas verticales en x igual a menos 1, x igual a 3 y x igual a 5. En cuanto a las asíntotas horizontales, se muestra que esta gráfica no las tiene, ya que al cálculo de los límites al infinito y al menos infinito resulta en ambos casos menos infinito. Para la característica de crecimiento y decrecimiento es necesario derivar, por lo cual se generan 4 intervalos cuyo signo en el argumento se muestra sobre él. Adicionalmente, y empleando la definición del valor absoluto, se tiene la derivada definida en trozos. Esta derivada corresponde con el cociente de x cuadrada menos 6x más 17 entre x más 1 por x menos 3 por x menos 5 con signo menos, y obsérvese que en el segundo conjunto de intervalos ocurre exactamente lo mismo, por lo cual no se requiere la definición por intervalos y quedará definida por una expresión única. Como se ha mostrado, la derivada no tiene ceros en el numerador, pero conserva las discontinuidades de la función, por lo cual esto permite construir los intervalos en los cuales se calcula la derivada para calcular el crecimiento y decrecimiento, obteniéndose los siguientes resultados. En el intervalo menos infinito a menos 1, la función es creciente. En el intervalo de menos 1 a 3, la función es decreciente. En el intervalo 3,5, la función es creciente. Y finalmente, en el intervalo 5, infinito, la función es decreciente.
Para poder analizar el resultado, se ha hecho el mnemónico de análisis de signos como se muestra en la tabla. En el primer caso corresponde con los signos menos, más, menos, 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 cuyo producto final es positivo. Así en cada uno de los casos se determina directamente el valor del signo. No es necesario evaluar exactamente la derivada, solamente importa el análisis de signo. Para la característica 7, que corresponde con el cálculo de máximos y mínimos, se probó que la derivada no tiene ceros en el dominio, por lo cual en los únicos lugares donde la derivada no existe se encuentran adicionalmente las asíntotas. En conclusión, no hay máximos ni mínimos para esta función. Para la determinación de la concavidad se calcula la segunda derivada, que corresponde con la función racional que se presenta. En particular se deben de calcular los ceros de la misma, pero como los ceros corresponden con el numerador, resolvemos numéricamente el polinomio x cuarta menos 2x cúbica más 86x cuadrada menos 268x más 209 igual a 0. Nos arroja dos resultados, 1.13254 y 3.98996, que son los candidatos a ser puntos de inflexión. Con los puntos calculados se definen entonces 6 intervalos, para los cuales se calcula el signo de la segunda derivada, resultando entonces en el intervalo menos infinito menos 1, en la cual la función es cóncava, en el intervalo menos 1, 1.13254, en el cual nuevamente la función resulta ser cóncava. Para el intervalo 1.13254,3, la función resulta ser convexa. En el intervalo 3,398,996 la función es nuevamente convexa. En el intervalo 3,98,996,5 la función es cóncava. Y finalmente en el intervalo 5 infinito la función resulta ser nuevamente cóncava porque el signo de la derivada segunda es positivo. Como se pudo observar con el análisis de la concavidad, entonces, cuando la función pasa por 1.1325,4, la segunda derivada cambia de signo, y lo mismo ocurre en el punto 3.98996, por lo cual esta función presenta dos puntos de inflexión. Para el rango de la función, debido a las asíntotas verticales y a los ceros que presenta la función, el rango resulta ser todos los números reales. Para complementar el análisis, se calculan un conjunto de puntos. En este caso se ha elegido de manera libre el punto para x igual a menos 10, para menos 2, 2.5, 4, 4.5, 6 y 10, mismos que se trazan directamente en el plano cartesiano para asegurar que la curva pase por ellos. Finalmente, resumiendo todas estas cualidades dentro del plano cartesiano, se hace el trazo final de la gráfica como una curva suave. Al igual que en el ejercicio anterior, se emplearán los mismos mnemónicos para ver cómo todas estas cualidades se vacían sobre el plano cartesiano. Inicialmente calculamos los puntos de discontinuidad y se trazan las rectas verticales previendo precisamente las asíntotas verticales. Posteriormente se calculan los ceros de la función que nos ayudan junto con el dominio a determinar los puntos en los cuales la curva cortará a ambos ejes. Posteriormente se han indicado las zonas de las asíntotas. Se marcan con una flecha precisamente los límites infinitos que se han obtenido de manera lateral en cada punto de discontinuidad. Posteriormente se calculó y se muestra que no hay puntos críticos para la función, por lo tanto no se presentan ni máximos ni mínimos. Los intervalos definidos previamente por la función son también los intervalos en los cuales se debe de calcular el crecimiento o decrecimiento de la curva. Esta se ha señalado con vectores de color violeta que indican precisamente que se crece o se decrece, con flechas marcando diagonalmente hacia arriba o diagonalmente hacia abajo. El cálculo de la segunda derivada permite prever los dos candidatos que son los puntos de inflexión que definen los intervalos en los cuales la concavidad cambia. En este caso se muestran dos puntos de inflexión, lo cual se ve por los pequeños arcos que identifican los cambios de concavidad. Finalmente se trazan el conjunto de puntos auxiliares que nos permite, por último, trazar la curva suave. En este tercer ejercicio se analiza la función 3x menos 2 por e a la menos x cuadrada más 1. Lo primero que se puede ver es que la función es continua en todo R, ya que no hay puntos de discontinuidad. Se calculan las intersecciones con los ejes y se muestra que no hay asíntotas verticales y que, de la misma manera,
Las asíntotas horizontales se presentan en ambos extremos y se han marcado como 0 menos en la izquierda y 0 más a la derecha. Existen además dos puntos críticos para la derivada, lo que permite entonces prever que puede haber máximos y mínimos. Estos puntos definen tres zonas en las cuales se calcula el crecimiento y decrecimiento que se ha marcado con los vectores violeta, indicando que el primero es decreciente, el segundo creciente y el tercero decreciente. Por lo tanto, se define un mínimo y un máximo. Posteriormente se calculan los ceros de la segunda derivada y nos permiten prever tres puntos de inflexión que resultan después probados al comprobar la concavidad en cada región. Finalmente, se trazan los puntos auxiliares y sobre ellos se hace pasar la curva suave.